Amigos, buenos días, ¿cómo están? Todo el recorrido que estamos haciendo por la Biblia, ya hoy nos encontramos en el primer libro de Reyes, y pues bueno, ya hemos venido mirando cómo Salomón ha sido entregado el reino. Su padre David le entregó el reinado a Salomón, y Salomón ya viene ejerciendo, y tal vez como lo mencionábamos atrás, ya viene ejerciendo como ese derecho de las conquistas de su padre, porque el rey David le entregó un reino libre, entre comillas, de enemigos, tal vez colonizado, en donde él tuvo muchas batallas, muchas guerras. Salomón viene a adquirir ese reino, a gobernar simplemente y ya a ser, digámoslo así, un emporio de lo que sería su reinado. Miramos cómo ya entonces David ha pedido sabiduría a Dios. Dios le ha dado una sabiduría. Su sabiduría es humana, es una sabiduría que nunca antes, dice la palabra, se había conocido un sabio como Salomón. Ni siquiera los famosos reyes magos, en un lugar en donde se dice habían muchos sabios, pero él superaba a todos estos. Acá vemos entonces ya que él construye el templo, lo miramos en la clase pasada, y también construye su palacio, un palacio que redundaba en riqueza, en poderío. Era algo una magnificencia de castillo. Pues bien, también lo que hace, vimos como él se casa con la hija de Faraón. Y acá entonces la princesa Tapenet es la esposa de el rey Salomón, y él le construye también un castillo. Aquí entonces vemos ya cómo David se muestra toda la construcción de lo que fue su castillo. Es algo tremendo. En cuanto a las maderas que se usaron, que venían del Líbano, recuerdan, del reino de Irán, venían todo lo que era en oro, era algo tremendo. Todo lo que él usaba era algo que era digno de admirar por muchos reyes y reinados. Así llegó la voz a todos los rincones de las naciones donde en ese momento estaban, que se habla de una reina, la reina de Sabá. Y esta reina dice que quería conocer en persona al rey Salomón. Y pues viene a escucharle, y dicen que la Biblia lo menciona, para mí es como que le hizo una prueba de conocimiento, de sabiduría, y que ella quedó admirada de lo que Salomón. Ella misma mencionaba que qué dichosos son los siervos que están a tu lado, porque ellos te escuchan día a día y están escuchando todo el tiempo tu sabiduría, como que ella quisiera estar todo el tiempo ahí al lado. Se dice también que le trajo muchos regalos a Salomón. Dice que nunca en la vida habían llegado tales perfumes, tales esencias que traía la reina de Sabá como regalo al rey Salomón. También le trajo telas, pero en especial perfumes. También dicen que Salomón le mostró todo, la invitó a banquetes, a comida, pero también, así como le trajo regalos, Salomón le dio otros tantos regalos, y que ella se fue feliz y llena de regalos también, y pues envidiando todo lo que era, cómo era el servicio, cómo era. Parece ser que Salomón en toda su sabiduría también organizó cómo era quien servía, los vestidos que usaban, todo era algo, como de princesas, un cuento de princesas, era lo que se veía y se leía en el reinado de Salomón. Pues bien, recordemos cómo entonces Salomón, luego de que se habla de esta venida de la reina de Sabá, la palabra empieza a mencionar en el capítulo 11 algo como ya doloroso, que ya veníamos venir, porque recordemos que su esposa, la reina Tapenes, era egipcia, y el Señor por la ley de los judíos no comulgaba con esto, ¿verdad? Porque no era judía, y como el Señor lo manifestara, Salomón tuvo tantas mujeres. Miren, se habla de 700 princesas. Princesas quiere decir que es hijas de un rey. Eran
princesas y dice que 300 concubinas, 1000 mujeres. Era lo que era su séquito y su vanagloria como varón, como macho, digámoslo así. Tenía allí todas estas mujeres, pero estas mujeres fueron la caída para el rey Salomón. El Señor dice que se apareció, que se habla de que el Señor le dijo al rey Salomón que le quitaría el reino. ¿Saben qué hizo Salomón y por qué lo hizo el Señor? Porque Salomón, luego de que ya entró en años y fue anciano, su corazón se torció hacia los dioses. Las mujeres que Salomón tenía eran edomitas, de Edom. El rey, el dios del dios Moloch venían ellas. Eran sirias, las sirias tenían como diosa a la diosa Astarte. Tenían a Moloch, tenían a Quemos, sirias, griegas, eran todas las nacionalidades habidas e idólatras, naciones idólatras. Y el Señor le advirtió a Salomón que las mujeres, incluso no a Salomón, sino al pueblo judío, al pueblo de Israel, le advirtió que no tomara mujeres de otras nacionalidades porque iban a torcer su corazón hacia otros dioses. Esto es lo que sucede no solo a las mujeres, y nos sucede hoy en día a las mujeres y a los hombres que toman por esposo, por esposa, hombres y mujeres que no conocen a Dios, porque al final o son una carga o van a torcer su corazón hacia lo que creen. Entonces aquí vemos cómo, pues luego de que Salomón tuviera todo este séquito de mujeres, el Señor le dijo a Salomón que le iba a quitar el reino, pero que no lo haría en su reinado, que lo iba a dejar sin reinado y que un siervo de él, escuchen bien, un siervo de él tomaría el reinado. Imagínense eso, un siervo. ¿Quién es un siervo allí? Pues alguien que trabajaba para Salomón. Y así es como luego, entonces, aquí vemos que el Señor le dice esto, pero también le dice que no lo haría tampoco en el reinado de su hijo, sino lo haría en el reinado de su hijo, abriría las tribus de Israel y dejaría a una sola tribu que gobernara el hijo de Salomón, el que vendría a gobernar, a tomar el reinado. Esta fue la palabra que el Señor nuevamente le dice por el pecado de Salomón, se lo manifiesta y se lo da. Y acá vamos a analizar entonces cómo sucede todo esto, cómo va a suceder que a Salomón su reinado, que antes fue de paz, fue de pura pompa, viene un tiempo en donde se levantan unos enemigos y estos enemigos ya venían de atrás y son los rezagos que venían de las guerras que tuvo el rey David con los sirios, con los edomitas. Dice que David en una de las guerras venció a los edomitas. ¿Y recuerdan al general Joab? Pues cuando Joab fue a recoger los heridos, dice que él fue a donde los edomitas, a Edom, y allí dice que se quedó por 6 meses y mató a todos los varones edomitas, a todos, excepto un príncipe. Es decir, un hombre que sería el que tomaría el reinado de los edomitas. Dicen que él escapó con unos pocos jóvenes también y huyeron todos, dice que a Damasco, y luego huyeron a Egipto. Allí en Egipto el faraón les dio asilo, pero dicen que la gracia de de Hadad, que es el edomita, enemigo del rey David, dicen que allí él lo que hizo fue darle una casa, darle vivienda, hasta le dio una hija. Recordemos que una de las hijas, la mayor, era Tapenet, que era la esposa
del rey Salomón. Pues la menor dicen que se casó con Hadad y tuvieron un hijo que se llamaba Genubat. Y este hijo entonces dice que crece en el castillo y crece allí, y que un día Hadad se entera de que el rey David ha muerto y también el general Joab. Entonces le pide permiso a Faraón y le dice que lo deje volver, y él dice: pero estás triste acá, ¿por qué te vas? Seguramente él ya tenía su plan, ¿verdad? Hadad ya tenía su plan. ¿Cuál? Pues venir a tomar venganza contra el rey Salomón, que es el hijo de su archienemigo, el rey David. Entonces, aquí menciona la Biblia esto, pero también menciona otro hombre, dice que se levanta dentro de los sirios, y dice que, dentro de los filisteos. Y este hombre es Rezón. Rezón es un nombre, parece ser que del pueblo, no es un príncipe ni nada, pero dice que se levantó, él fue enemigo del rey David, y que cuando David acabó con los sirios y mató al rey de Siria, dicen que Rezón tomó tomó lugar a la fuerza como rey de Siria. Entonces aquí ya dos enemigos se estaban levantando contra el reinado del rey Salomón, o contra el que viniera de uno de sus hijos. Bien, luego entonces la Biblia menciona cómo acá hay el enemigo que se levantaría, el siervo que se levantaría en la profecía que el Señor le dio, que un siervo, pondré a un siervo en lugar tuyo, le entregaré el reinado. Y acá entonces vemos que se levanta un hombre, Jeroboam. Jeroboam era un siervo, era un hombre común y corriente que sencillamente sirvió, parece ser que sirvió a David, y que halló gracia delante de los ojos de Salomón. ¿Qué sucede acá? Al hallar gracia a los ojos de Salomón, dice que él lo coloca a mirar el trabajo forzado, a mirar las construcciones, que recuerdan una parte cuando Salomón estaba construyendo el terraplén, después del castillo, pues aquí es donde nombra a Jeroboam para que él administre, porque parece ser tenía liderazgo. Entonces aquí es donde este esclavo se levanta, este siervo se levanta y sirve a Salomón. Y dicen que un día Jeroboam iba por el camino, iba caminando y encuentra allí dice, a un profeta. Y el profeta dice que llevaba una túnica nueva, y dice que lo ataja en el camino y le dice que tiene una profecía para él, y coge la túnica y dicen que la rasga en varios pedazos, y en 12 pedazos, y dice: el Señor me ha dicho que te pondrá como rey de estas 10 tribus, y que solo dejará una tribu para el hijo del rey Salomón, y tú gobernarás sobre esta, y que él te va a dar la gracia y te va a dar un respaldo, que Dios le iba a dar respaldo a Jeroboam para que gobernara. Esta fue la profecía que él recibió, y pues aquí entonces ya Jeroboam lleva en su mente la profecía que había sido recibida de parte de este profeta. Pues bien, parece ser que el rey Salomón de alguna manera se enteró de que Jeroboam iba a tomar el reinado, de esta profecía le llegó a los oídos, la Biblia no lo menciona, y así es como un día dicen que Salomón trató de asesinarlo. Mandó asesinarlo, pero él huyó y escapó, adivinen a dónde: a Egipto. Huyó a Egipto y allí se refugió. Aquí queda la historia de Jeroboam, pero luego vemos cómo la Biblia menciona ya en los años finales del rey Salomón, menciona que pues murió lleno de riquezas, murió lleno de mujeres, y murió con su corazón torcido hacia otros dioses.
¿Saben? Salomón, es tal el pecado y tal castigo vino de parte de Dios a Salomón, porque él no solo le bastó tener estas mujeres que le llevaron su corazón a adorar a otros dioses, sino que él mismo fue y construyó altares a Moloch, a Quemos, y adoraba a la reina, a la diosa Astarte. Eso fue lo que hizo Salomón antes de morir, en sus últimos años, dice la palabra. Y aquí es donde viene y el Señor recuerda que a pesar de que Dios se le apareció 2 veces, ¿recuerdan? A Salomón se le apareció 2 veces, una en un sueño y otra ratificándole y diciéndole que si él cumplía hasta siempre sus hijos y él, sus estatutos, sus leyes, él lo iba a bendecir. Pero a Salomón no le fue suficiente, sino que su ambición, su debilidad por las mujeres lo llevó a la perdición. Luego se levanta ya, finalizando el capítulo 11, se levanta su hijo Roboam, y aquí vamos a ver cómo Roboam toma el reinado, y vamos a ver qué sucede con el reinado que en ese momento estaba consolidado, pero que ya Dios había dado una profecía. En esta mañana, hermanos, quiero que reflexionemos acerca de lo que hemos visto, y estamos viendo cómo efectivamente el Señor cumple su palabra. El Señor nos ha prometido en su palabra, cumpliendo su palabra, sus leyes, sus estatutos, y andando en ellos, que nos dará bendición, que el Señor hará, el Señor abrirá, pero que si nosotros fallamos, el Señor quitará. Así lo dijo a David, así lo dijo a Salomón. ¿Recuerdan? Pues esta palabra también es vigente para nosotros, hermanos. Hoy yo te quiero decir, hacer un llamado. Tus hijos están conociendo la palabra. Tú estás empeñado en cumplir las leyes, los estatutos del Señor. Estás teniendo una lucha, ya sea con mujeres, con el dinero, con no sé con qué cosas, que te llevan a torcerte hacia ese lado y al final vence tu lado malo. Miren lo que pasa con Salomón. El reinado de Salomón había sido bendecido y era una profecía de bendición para siempre. Nunca faltaría rey de la familia del rey David. Pero Salomón se encargó de hacer lo malo y de cosechar lo que el Señor ya le había dicho. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos sembrando cosas que luego cosecharemos? Es tiempo de cambiar, es tiempo de tomar en serio al Señor. Es tiempo de volvernos hacia Él. ¿Saben? Este mundo está trastornado, está enfermo. ¿Para qué quiere salir la gente de la cuarentena? Muchos para ir con mujeres, con amantes, otras mujeres, hombres. De pronto ir a lo que son las drogas. ¿Qué es lo que hoy nos motiva? No es tarde para volver. Damos gracias a Dios por este tiempo, porque Dios en su infinito amor ha trasladado una herencia de bendición a los que le aman y le temen. Hoy te digo que puedes levantarte y que puedes hacer una historia, escribir una historia nueva. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Tal vez es muy fácil leer y juzgar a Salomón, pero hoy te podemos decir que, Señor, que tú estás allí y que tú puedes, Señor, ayudarnos. Perdona nuestro pecado, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la alabanza. Señor, que todos te adoremos con nuestro corazón, con nuestra mente.
y prepáranos, Señor, para abrir nuestros oídos espirituales, nuestra mente, para la predicación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, y con esa actitud y con ese día tan hermoso que está soleado hoy, vamos a cantar y acompáñame con sus palmas. Bueno, dice, acá. Cuando oscurece y el miedo crece, yo escucharé tu voz. Sin mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Arriba esas voces. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Fuerte. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Palmas. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar fuerte. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Aquí en mi corazón. ¿En dónde? En mi corazón. Fuerte aplauso para el Rey de Reyes. Y en esa misma actitud, y ahí como está en su casa, deje que el Espíritu Santo haga una obra nueva en su vida hoy. Si está pensando en otra cosa, si no está concentrado en la presencia de Dios, dígale: Dios, necesito que hagas algo nuevo, necesito que transformes mi mente, necesito estar en tu presencia. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Vamos familia, levanta esa voz, levanta ese corazón, levanta una alabanza al Dios que todo lo puede y que puede transformar tu vida. Digámosle: cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Así es. Dilo, Jesús. Mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Jesús, vamos esas voces. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Jesús, desde el fondo de tu corazón. Esto es entre Dios y tú. Una relación se construye con tiempo, con espacio, pero sobre todo con sinceridad. Así que cántale al Rey de Reyes. Hoy es el día. Jesús, puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo hoy, hoy mi Dios, me rindo hoy, hoy mi Dios, me rindo. Nos rendimos solo a ti, solo la alabanza de tu pueblo recíbela, y agradecemos un día más de vida, agradecemos poder estar y cantarte y alabarte y adorarte, porque tú mereces todo el honor, todo de nuestros corazones, y no es suficiente. Te rindo y decirte que me rindo. Hoy mi Dios, me rindo hoy, hoy mi Dios, me rindo hoy.
ahora prepárese para recibir una palabra poderosa de parte del pastor Gregorio. Así que muchas gracias, Señor. Bendice a toda tu iglesia en Colombia y en todo el mundo, y bendice la palabra del pastor. Amén. Muy buen día, amados amigos y hermanos. Una vez más nos reunimos para escuchar la palabra de Dios. Qué hermoso poder reunirnos juntos en familia. Qué hermoso aquellos en donde están acompañados de sus niños, juntos. Hemos estado escuchando la palabra del Señor, la enseñanza de la escuela dominical, la alabanza. Y este es el momento en donde con un corazón dispuestos debemos estar con todo nuestro anhelo, no solo por recibir la palabra del Señor, sino por hacer conforme a lo que en ella está escrita. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este momento tan especial. Padre Santo, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tus misericordias, muchas gracias por todo lo que ha acontecido esta semana. Hemos visto la buena mano tuya, tu fidelidad puesta en cada uno de nosotros. No sobra decirte, Señor, que hoy queremos descansar en ti, reposar en ti. Algunos de nosotros tenemos preocupaciones, problemas, algunas angustias, Señor, pero como dice tu palabra, que venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y en esta mañana, Señor, nosotros queremos descansar y reposar en ti y recibir ese bálsamo que es tu palabra, Señor, un bálsamo que ha de refrescar nuestros corazones, traernos claridad, esperanza, confianza y seguridad en ti y en tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Marcos. ¿Quién es Marcos? La Biblia nos refiere en algunas ocasiones este nombre, pero hoy voy a hacer referencia a Marcos el Evangelista, aquel que estuvo en los tiempos de Jesús. Y de él quisiera tratar un tema que he titulado La cruz del Rey. ¿Por qué? ¿Por qué la relevancia de Marcos? Hemos estado viendo cómo el Señor Jesucristo se reveló a Juan, cómo manifestó toda su grandeza, todo su poder, cómo está allí manifestando a través de las cartas enviadas a las iglesias su designio, cómo también allí manifiesta lo que ha de acontecer en los tiempos del fin. Veíamos que más allá de estar pensando cómo va a ser la tribulación, el milenio, posmilenio, si va a ser antes, durante, después de la tribulación que va a estar la iglesia, el rapto, cómo va a ser la pelea ya, la lucha del dragón y demás. Todo esto que a veces como que nos llama la atención, el Señor nos llamaba allí a ver, luego de las cartas enviadas a las 7 iglesias, la relevancia de concentrarnos en el lugar de adoración, de adorarle, de exaltarle. Pero ¿a quién adoramos y a quién exaltamos? Vale la pena saber las características, las condiciones de aquel que es motivo de nuestro tributo de alabanza y adoración, ese Jesús Todopoderoso, ese Dios Padre, el Espíritu Santo de Dios, esa perfecta Trinidad. Marcos tiene una característica que me llama mucho la atención. Son 16 capítulos que uno los puede leer de una manera bastante rápida, y me hace recordar un poco que el libro de Hebreos llega tan directo, tan de lleno, tan al grano el escritor, que uno dice, es increíble. En un solo capítulo acontecen varias situaciones en relación con el Señor Jesucristo. Acontece lo que es Juan el Bautista como aquel que viene a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Acontece el bautismo, acontece de una vez también la prueba en el desierto, incluso el llamado a algunos de sus discípulos. Un solo capítulo, 16, abarca de una vez todo eso. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué llega tan de lleno Marcos de una vez a tratar ese tema? Creo, mis hermanos, que no solo para esos tiempos, sino en los tiempos actuales, es pertinente el estudio del Evangelio de Marcos para que nosotros tengamos claridad acerca de Jesús. Porque si algo hace Marcos, más allá de mostrarnos enseñanzas de Jesús expresadas, es la coherencia de un Jesús
que además de enseñar, actuaba. No solo se quedaba en la enseñanza, sino que también actuaba. ¿Y cuánta falta hace para nosotros esta palabra hoy en día, en donde muchas veces nos quedamos no pasamos de la enseñanza al vivir la palabra del Señor? Y este libro, este evangelio, nos va a retar y nos va a desafiar a movernos un poco más a actuar como cristianos. Y es que una de las cosas que quedan claras acá con ese Jesús que actúa es, bueno, Jesús vivió. ¿Es cierto que Jesús vivió? ¿Jesús murió? ¿Jesús resucitó? ¿Es esta la verdad en la cual deben cimentarse nuestras creencias o hay algo más? Se consideraba por mucho tiempo que los evangelios fueron producto de una transmisión oral que con el tiempo le fueron agregadas y fueron decorados, adornados con leyendas, y que estos fueron realmente escritos ya 200 años después de Cristo, o sea, por adelante del siglo II después de Cristo. Tanto es así que hombres famosos como por ejemplo Friedrich Nietzsche y también una persona como George Eliot fueron personas que militaron el cristianismo, pero que en su momento, al haber tenido acceso, entre otras, dentro de los escritores escépticos, como fue David Strauss, quien escribió un libro titulado Vida de Jesús examinada críticamente, y tomando la Biblia desde una perspectiva netamente literal, llevó en sus análisis a Nietzsche, a Eliot, les llevó a abandonar su fe cristiana. Y argumentos que se esgrimían allí es que eran transmisiones orales adornadas con algunas leyendas para decorar el mensaje del evangelio. Damos gracias al Señor porque definitivamente todos los hallazgos han mostrado que no son tradiciones orales, en cambio sí son historias escritas a partir de las propias explicaciones de aquellos que fueron actores, aquellos que fueron parte de la vida de Jesús, y que también se ha encontrado que no fueron escritos en el segundo siglo, sino que fueron escritos en el mismo primer siglo después de Cristo. Hay una obra de un autor famoso llamado Richard Buchman, quien en uno de sus libros llamado Jesús y los testigos oculares va resaltando la relevancia de los evangelios y va mostrando, por ejemplo, para el caso del evangelio, para el caso de los mismos evangelios, pero específicamente quiero denotar el caso del evangelio de Marcos, cómo estos son escritos tan reales que no adornaron, no decoraron, no pulieron la imagen de quienes formaron parte del caminar con el Señor, como el caso, por ejemplo, de Pedro, el apóstol. No, porque de él se muestran todas sus debilidades. Los evangelios son demasiado honestos mostrando la fragilidad de estos hombres. Si se tratara de leyendas, con toda seguridad que nosotros nos encontraríamos y abordaríamos allí una imagen tan perfecta, tan pulida, tan libre de defectos de cada uno de estos siervos de Jesús, que uno diría, definitivamente eso es tanta la perfección como lo pondría uno de pronto a dudar. Recuerdo en mi niñez, en quinto grado de primaria, que en una de las tareas que tuve en el centro literario, se llamaba, una de las materias era tener un debate con otro compañero de estudio acerca de Bolívar. Mi compañero tenía que hablar de todas las virtudes de Bolívar y yo tenía que hablar de los defectos. Qué difícil fue encontrar un material que mostrara los defectos de Simón Bolívar. Hoy por hoy, otras investigaciones han mostrado eso, pero los historiadores normalmente mostraban unas facetas tan perfectas. En días pasados estaba mirando la biografía de un cantante mexicano de quien pues tenía un concepto como muy especial, pero secular él. Pero cuando me fui remontando y viendo todo lo que ocurría en el trasegar de su intimidad, dije, wow, una cosa era lo que cantaba y lo que se decía, pero otra cosa es ya la realidad de su vida. Pues los evangelios no tienen esa doble faz.
Los evangelios están mostrando la realidad de la vida de cada uno de los que formó parte de los tiempos de Jesús. Y por eso aquí en Marcos nosotros nos vamos a encontrar tanto las palabras, enseñanzas de Jesús, pero también vamos a encontrar todo lo que tiene que ver a su manera, a su actuar. Papías, un obispo que vivió entre el año 60 y 135 después de Cristo y que ejerció como obispo de Hierápolis hasta el año 130 después de Cristo, él llegó a ser un conocedor directo incluso de Juan, el apóstol Juan, uno de los seguidores de Jesús. En todos los estudios que él adelantó a través de todo este seguimiento de la vivencia de ellos, pues le llevaron a él y se concentró mucho en Marcos y en su evangelio, y él llegó a la conclusión siguiente: Marcos tuvo una cercanía tal con el apóstol Pedro que prácticamente fue como, y en su evangelio es como si fuera su secretario y como su interlocutor, aquel que tradujo la vivencia de Pedro y quedó plasmada en la escritura. Recordemos que Pedro era un pescador, y seguramente en su misma forma de ser, su temperamento, no se sentó como a detallar estos aspectos, pero Marcos sí tomó nota de todas las vivencias, y allí encontramos hechos que era imposible que otra persona las hubiera percibido, como por ejemplo ese momento en que él es confrontado con la mirada de Jesús luego de que le hubiera negado, antes de que el gallo hubiese cantado, que este hombre le hubiera negado 3 veces a Jesús. Y momentos muy íntimos de Pedro son narrados allí en el Evangelio de Marcos, en su fortaleza, pero también en su fragilidad. El testimonio de lo que Pedro presenció está ricamente recogido en el Evangelio de Marcos, y creo que Pedro es un hombre relevante en toda la historia del cristianismo, teniendo en cuenta que el Señor le habla a él, y él es el primer hombre restaurado de los discípulos que es tomado para que allí se levante. En Hechos encontramos esa historia, que se levanta junto con los discípulos cuando están hablando ellos en lenguas, en los idiomas de las personas que estaban en ese entonces cerca del aposento alto, allí congregados luego de que el Señor había sido crucificado y había resucitado, y se levanta y da ese discurso en donde miles de personas se arrepintieron y tomaron la decisión de seguir a Cristo. Ese Pedro tan relevante, ese Pedro que fue un vocero para llevar la palabra tanto a judíos como en algunos casos a gentiles, está narrado allí. Pero también este evangelio nos presenta, como les decía, a un Jesús actuando. Los primeros 8 capítulos, usted podrá, esto lo lee usted en 1 hora máximo 1 hora lee este evangelio, y va a encontrar que los primeros 8 capítulos, un tema muy común, y es que se presenta la identidad de Jesús como rey. Y esto amarra con lo que hemos venido viendo en Apocalipsis, en cuanto a Jesús ya cuando va a venir, ahora sí, como un rey, no como aquel para el perdón de pecados, sino ahora sí para reinar. Y allí pues es el rey sobre todas las cosas. Pero también del capítulo 9 al 16, la segunda mitad del libro, nos va mostrando el propósito por el cual Cristo murió en la cruz. Y hoy, que así como Nietzsche fue bombardeado por estos escritos, así como George Eliot fueron bombardeados por estos escritos de Strauss, hoy en día en los colegios, en las universidades, en las diferentes instituciones educativas especialmente, aún incluso en organizaciones empresariales, se busca la manera de permear la mente de las personas para establecer un escepticismo tal que se aparten los que estamos en el Evangelio, nos apartemos de él, y los que no han llegado, que nunca lleguen. ¿Qué hacer frente a eso? Yo creo que el Evangelio de Marcos nos da muchas respuestas y una solidez que nos permite ver que Jesús no es una leyenda. Jesús es un ser real. Dios Todopoderoso que se hizo hombre por usted y por mí para entregar su vida por nuestros pecados, morir en la cruz, dar a conocer al Padre, pero que ha resucitado y está en la presencia del Padre, preparando un lugar para usted y para mí, y hoy sigue activo allí junto con nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo de Dios. Ahora,
Recientemente leía, creo que fue en junio 9 o 10 que salió un artículo donde se exaltaba que en los Estados Unidos ya las personas que están enseñando, los profesores, los docentes que están enseñando sobre el creacionismo, se han reducido de una manera impresionante, y que los que quedan aún, que tenían esas bases para enseñar sobre el creacionismo, poco a poco se han ido disipando, además de la contrariedad que existe, porque no pueden enseñar sobre el creacionismo en los colegios, especialmente en los Estados Unidos. Este artículo hace referencia a eso. Y por otro lado, exaltado, viéndolo como un logro muy importante, como los evolucionistas, y entrando allí, que ellos sí han podido dar sus cátedras allí en las escuelas públicas, cómo se han levantado de una manera tal que las generaciones actuales definitivamente se están estructurando bajo unos principios que no tienen que ver con la palabra del Señor. Creo definitivamente que esta pandemia es una muestra de lo que Dios quiere. Nosotros habíamos descansado en que nuestros hijos serían formados espiritualmente en los colegios y en las iglesias. Y como padres en nuestros hogares abandonamos, perdimos esa línea de responsabilidad directa y la cedimos a terceros de formar en nuestros hogares, formarnos con principios netamente fundamentados en la palabra del Señor. Pero hoy por hoy, el Señor, creo que está llevando a que su palabra sea restaurada en las casas, como en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, como lo fue así desde la creación, en donde Adán, Eva, ellos tenían la responsabilidad de ir compartiendo del conocimiento de Dios a sus hijos, y así generacionalmente. Hoy, mis hermanos y mis amigos, es importante saber, usted no puede depender de otros para conocer a Dios. No hay excusa. La misma creación, dice la palabra, habla de ello. El Señor nos hizo con una conciencia acerca del bien y del mal, y de la capacidad de discernir. Debe haber un ser superior por sobre todas las cosas. Se diga lo que se diga, digan los evolucionistas lo que digan, los no creacionistas lo que digan, definitivamente hay una gran realidad. Se terminará concluyendo: hay un creador, un ser todopoderoso, que es el que nos muestra la palabra de Dios. Y sabe que hoy en día usted y yo estamos llamados a auscultar la palabra, a crecer a través de ella, a formarnos a través de ella. Y por eso es la bendición que tenemos de poder llegar también a sus hogares y poder compartir de esta palabra. Pero este alimento de hoy no es suficiente. Usted necesita diario tener una comunión con el Señor a través de su palabra, e ir conociéndole de manera paulatina y profunda, de manera tal que su vida sea sólida. Nuestros hijos no los podemos dejar en manos de terceros, porque si no tienen fundamento de la palabra, ¿qué les van a dar? No van a tener que dar. Usted y yo necesitamos fundamentarnos en la palabra para poder dar a otros esa enseñanza. Por eso el Señor Jesucristo, dentro de la comisión, y era una de las puertas que veíamos en las 7 iglesias, la puerta del evangelismo, la puerta de las misiones, pues Él ha dado esa comisión: ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Y luego, ¿qué dijo? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Para poder enseñar que se guarden lo que Él ha enseñado, es necesario estudiarlas, aprenderlas, vivirlas, practicarlas, modelarlas, y luego sí, llevar a cabo ese proceso para el cual Él nos dota de las capacidades necesarias de enseñarlas. Bien, este Evangelio de Marcos nos va mostrando eso, y hay algo muy importante que, como les decía, Marcos va entrando de una vez al grano. Miren cómo comienza la escritura allí en Marcos, los primeros 4 versículos, diciendo así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo enviaría a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Y es interesante cómo inicia así: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. De lleno entra allí y conecta con la profecía.
O sea, allí están manifestándole a quienes están escuchando esa palabra y hoy a nosotros cómo hay una conexión directa entre el Nuevo Testamento, la venida de Jesús y lo que de él se había profetizado, en este caso a través de Isaías. Por eso dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Y mire lo que está hablando: yo enviaré a mi mensajero delante de ti. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto. Y dice así: preparad el camino al Señor, haced derechas sus sendas. Esa es la manera en que se va presentando Juan, e inmediatamente va hablando de cómo él está bautizando personas en el desierto. Y mira lo que está predicando. Él está predicando directamente la necesidad de el arrepentimiento para el perdón de pecados. No puede haber perdón de pecados sin un arrepentimiento, y ese arrepentimiento es una decisión que tomamos nosotros en vida, como lo hemos venido trazando en otras partes de la palabra, y lo veíamos por ejemplo en Apocalipsis. Es en vida que se toma esa decisión. Usted y yo, si estuviésemos en ese momento allí, cuando Juan está viviendo esa experiencia del desierto, que ha sido llamado para ir a hablar acerca de Jesús, estaríamos en ese momento confrontados, y hoy con toda seguridad estamos siendo confrontados acerca de la necesidad del perdón por los pecados que hemos cometido, pero que ese perdón va precedido de un arrepentimiento. Y el arrepentimiento, luego estaremos viendo ello, pero es un giro de 180 grados en el estilo de vida que he llevado, de estar apartado de Jesús para volver hacia Él. Pero miren cómo presenta a Jesús. Y esto es muy importante porque aquí entra a mostrar a un Jesús que tiene autoridad. Él no es una leyenda, Él no es cualquiera, es el Jesús, dice Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando habla de Cristo, viene del griego Christos, que significa dos cosas: figura real ungida y además el Mesías. Y esto era relevante para quienes estaban, y hoy estamos escuchando acerca de eso. Mesías, ¿a qué hace referencia? A aquel que estaban esperando para gobernar ya con la ley de Dios, aquel que iba a liberar al pueblo. Y está diciendo: este es el Mesías, el enviado de Dios para gobernar bajo las normas del Señor, pero también para rescatar, significa el Mesías, a Israel de sus opresores y problemas. Es el que va a rescatarlo de la opresión y va a reinar en el nombre del Padre. Pero Cristo también significa figura real ungida, el ungido, el llamado para el ungido de Dios. Y luego dice el Hijo de Dios. Y notemos eso, Marcos, allí en Marcos vamos a encontrar en donde más el Señor se refiere de sí mismo como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios quiere decir el Rey. Y esto inicia así. Imagínense que entre un escrito tan directo: Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el gobernador, el que va a liberar de toda opresión, de toda situación difícil, de todo problema, pero que también es aquel que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es interesante, y quería hacer como esta introducción de cómo llega aquí, hablando de la cruz del Rey, cómo llega de esa manera el evangelista, hablando de una manera tan directa. Y vamos a pasarnos ahora a otros versos, que son 3 versículos que encontramos en el mismo capítulo, versículos 9 al 11. Y vamos aquí a contemplar algo muy especial. ¿Cómo? Lo estamos viendo en Apocalipsis, cómo el Espíritu de Dios estaba allí, en esa experiencia que tuvo Juan celestial. Ve al Padre en el trono, ve al Espíritu Santo de Dios, contempla también al Jesús, el Hijo de Dios, allí en ese lugar preeminente, siendo adorado por estos seres de una manera tan especial. Y aquí podemos ver cómo, y en estos versos vamos a encontrar cómo se funden como en una danza, perfecta, en una armonía tal, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y esto sucede cuando, recordemos que el versículo que veíamos finalizando, el versículo 4 del capítulo 1, que Juan estaba bautizando, ¿sí? Y bautizaba para el arrepentimiento, para perdón de pecados. Y aquí en los versículos 9 al 11 dice así: en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Este es uno de los versos en donde encontramos cómo se conjuga de una manera tan perfecta, tan hermosa, la armonía de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cómo no son uno allí, sino que hay tres personas y un solo Dios, todopoderoso, manifestado en tres formas. Pero vamos a detenernos un poco acerca de lo que significa que Él descendía como paloma. En mi niñez me regalaron una pareja de palomas. Y recuerdo que pues ellos se multiplican muy rápidamente y llegué a tener alrededor de 3 docenas, cerca de 36 palomas allí en casa. Nosotros vivíamos, yo tenía la casa en un tercer piso, vivíamos y ellos tenían ahí habíamos construido su palomar. Y yo me encargaba de cuidar de ellas y veía, trataba al comienzo, les cortaba las alas para que no se me fueran. Pero después dije, ¿por qué dejarlas así? Y les dejé con sus alas ya completas y dije, si en un momento dado quieren volar, que vuelen. Y era muy hermoso, recuerdo esos momentos en que ellas salían y revoloteaban. Y luego, de una manera muy suave, llegaban y posaban nuevamente ahí en la terraza de mi casa. Y todas llegaban. Para nosotros, hablar de una paloma, seguramente y en este tiempo, y aún en nuestro contexto, es muy fácil comprender lo que significa este texto. No lo era tanto para el pueblo que estaba dirigida en ese momento esta palabra. Pero algo les generaba, y era que inmediatamente tenían que conectar el descender de una paloma con una palabra que es revolotear. Y esa palabra es muy importante para los judíos, porque esa palabra es la misma que se utiliza allá en Génesis, en el capítulo 1, en el segundo versículo de la Biblia, cuando la Escritura dice: el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Esa palabra mover, ¿sí?, que viene en arameo targum, significa revolotear. Entonces, inmediatamente había una conexión con que el Espíritu de Dios se movía, revoloteaba, hasta llegar a Jesús como en forma de paloma, con lo que ocurrió en la creación. Y es que allí en la creación vemos que en la creación estaban los tres, en una danza perfecta también. Allí en la creación estaba el Padre, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba el Espíritu Santo y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Pero también el Hijo, la palabra, el verbo, la acción, cuando se dice, por su palabra todo fue creado. Y también la Escritura dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, allá en Juan capítulo 1, haciendo referencia a Jesús, quien estaba desde el principio. En la creación era una armonía, Dios, el Espíritu Santo y Jesús en la acción. Y cuando vamos y nos trasladamos ahora aquí a este momento tan cumbre del bautismo de Jesús, que dicho sea de paso, él mismo, cuando Juan le dijo, yo no soy quien le va a bautizarte a ti, él dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Él, en obediencia al Padre, fue y se bautizó. Y miren la armonía tan hermosa. El Hijo sumergido en las aguas, tomando ese paso de obediencia. Dicho sea de paso, ¿es usted bautizado en el Señor? A él no lo llevó nadie, ni lo llevó analizado, él ya era un ser adulto. Y él tomó la decisión por sí mismo de decir, en obediencia a mi Padre me bautizo.
Y dice la Escritura que saliendo del agua, dice, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba, el Hijo y el Espíritu Santo, como en forma de paloma, revoloteando. Dice, sobre él. Y también, ya la tercera persona de la Trinidad, se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Ese agrado del Padre con un Hijo que siempre le glorificó haciendo la voluntad del Padre. Entonces aquí en el bautismo también vemos esa perfecta armonía, esa danza especial entre los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la creación original del mundo, y aquí cuando ya viene el proceso de la redención, por causa del pecado, por lo cual todos merecíamos la muerte, también viene Jesús a cumplir el cometido de parte del Padre, entregando su vida en amor por usted y por mí, por todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí entonces vemos que se vuelve a dar un proyecto, como en la creación de 3 personas, en la redención un proyecto de 3 personas. En la creación y en la redención participaron 3 personas en una armonía, en una perfecta danza. Por eso no podríamos hablar acá de que hay un unitarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios adopta formas diferentes, manifestaciones de un mismo Dios en forma diferente, porque como lo pudimos ver, aquí hay una armonía perfecta, ¿sí? Y están los 3. Tampoco podemos hablar de un triteísmo, 3 dioses que trabajan en armonía, 3 dioses, no. Hablamos de un solo Dios en 3 personas, la perfecta Trinidad. Se conocen entre sí, se aman entre sí y se glorifican entre sí. De hecho, cuando vemos Juan capítulo 17, versículos 4 al 5, por ejemplo, una de las cosas que nos hablan de la glorificación, permítame, leo, dice así, Juan 17, versículos 4 y 5. Hablando Jesús, dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús, antes de que el mundo existiera, compartía una gloria con el Padre y con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando se habla de glorificar, necesariamente nos tenemos que encontrar con 2 cosas. Se glorifica algo que termina siendo muy bello para mí y que se constituye más que en un deber, como en algo que surge de mi corazón. Glorificar implica la actividad que nos empuja a adorar algo. Es algo que surge de una manera tan espontánea, que nos captura, nos llena de todo ese anhelo de poder brindarle la adoración a un ser. En este caso Jesús dijo: yo he glorificado tu nombre, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Cómo lo glorificó? Lo glorificó cumpliendo la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿Cómo le puede glorificar usted? ¿Cómo le puedo glorificar yo? Comprendiendo el propósito por el cual Dios nos ha enviado y cumpliendo su voluntad, no la nuestra, sino la de Él. Y Él dijo: yo he venido a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Y usted? ¿Está glorificando a Dios? Y es algo muy interesante porque realmente solo terminamos glorificando aquello que captura nuestro ser, por considerarlo bello. Y no podemos hacerlo de una manera condicionada, ¿no? Yo voy a servir aquí de una manera condicionada porque lo hacemos, y al glorificar lo que estamos haciéndolo es que todo lo que hacemos lo hacemos por amor, de una manera totalmente desinteresada por ese ser que vemos que es digno de adoración y a quien servimos solo por amor y apreciación de quienes en realidad es, de quien es. Nosotros también, usted y yo, así como el Señor glorificó al Padre y se glorifican el uno al otro y se aman el uno al otro y se conocen el uno al otro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una perfecta armonía, también fuimos creados para danzar en conjunto con ellos
alrededor de Él, siendo Él el centro. Lo veíamos en Apocalipsis 4. El trono estaba sentado el Padre y allí le adoraban, ¿sí? Él era digno de adoración. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sirven el uno al otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman el uno al otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se glorifican el uno al otro. Y usted y yo estamos llamados, mis hermanos, como el Señor dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, en una perfecta danza. Creo que la vivencia de un cristianismo pleno se da cuando nosotros logramos comprender quién es el objeto de adoración, cuando rendimos todo nuestro ser a Él y cuando nuestras vidas, independiente, tengamos éxito o tengamos fracasos, nos vaya bien o nos vaya mal, sin condiciones, comprendemos la grandeza de aquel que vino a entregar la vida por nosotros, de aquel que le envió y de aquel que hoy el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, y comprendemos esa grandeza y nos rendimos y nuestras vidas terminan haciendo la voluntad de Él y terminamos como en una danza perfecta, en armonía con Él. Podríamos aquí, mis hermanos, reflexionar acerca de que en realidad desde el Génesis hasta el momento en que Jesús fue bautizado, y como lo vimos también en el Apocalipsis, hay una perfecta armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Una Trinidad perfecta. Aquel que no son leyendas, aquel que vino y aún dio testimonio en su vida de cumplir la voluntad del Padre, aquel que nos ha sido el referente. Por eso la Escritura dice que hemos sido llamados a crecer hasta alcanzar la estatura de Jesús, el Hijo de Dios. Él es nuestro referente. Un ser humano, a un Moisés, a un David, a un Pedro, cualquiera de ellos pueden tener grandes atributos, pero el único que realmente es el referente perfecto es Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Padre, porque en este Evangelio de Marcos Él no escatimó en detalles. Detalles hermosos tenemos en otros evangelios. Por ejemplo, usted va a encontrar más detalles acerca del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas, no en Marcos, que entra de una vez al grano. Usted va a encontrar más detalles de ese tiempo en el cual, el momento en que Jesús fue bautizado, en otros evangelios, el momento en que estuvo en el desierto, allí en la tentación. También, por ejemplo, en Lucas se encuentra mucho más detallado ello. Pero aquí el Señor se está mostrando como alguien que vino directo a actuar. Lo que se espera de usted, lo que se espera de nosotros como pueblo cristiano, que debemos ser actores, no inmóviles frente a lo que está en el acontecer diario, en la cotidianidad, o camuflados como de la secreta, sino hombres y mujeres que están dispuestos a mostrar al Padre y a glorificarle a Él. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por tu infinito amor, por tu bondad, porque no escatimaste dejar en tu palabra detalles tan preciosos que nos llevan a ver la manifestación pura tuya, Señor. Una Trinidad perfecta. Un Hijo, tu Hijo Jesús, que vino a hacer tu voluntad. Estuvo ya desde antes de la creación del mundo, como lo vimos aquí en Juan 17. Durante la creación, todo el tiempo allí, vino acá obedeciendo tu palabra, tu voluntad, tu designio. Cumplió ese propósito, Señor, como lo vamos a estar viendo y lo hemos estado aprendiendo en tu palabra. Y sigue glorificándote a ti, Padre. Gracias, amado Jesús, por ese modelo de obediencia al Padre, ese modelo perfecto de armonía, independiente de las circunstancias, la humildad, la sencillez tuya, amado Jesús, y esa entrega para manifestarte como el Todopoderoso. Amén. Muy bien,
Dios mediante, el próximo domingo vamos a ver algo también muy especial que tiene que ver con esa armonía y lo que Jesús va manifestando cuando llama a sus discípulos, cómo va actuando con cada uno de estos procesos. Dios me les bendiga. Espero que podamos seguir conectados cada domingo recibiendo la palabra del Señor. ¡Feliz semana! Niños, Jesús, el mejor ejemplo de honra al Padre. El ejemplo que tú debes seguir. Dios me les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto.